mí me toca contarles brevemente qué hacemos desde la ciudad de Mendoza para ir dejando sellos, lo que nosotros denominamos sellos, de Smart City en la ciudad. Mendoza, fines del 19, asumimos la gestión de la ciudad de Mendoza con el intendente Ulpiano Suárez y nos comprometimos a trabajar en 3 puntos fundamentales para nosotros en la ciudad: el desarrollo económico, la conservación del medio ambiente y la inclusión social. Trabajar en estos 3 puntos nos implicaba apoyarnos firmemente en la participación ciudadana y una gestión basada en datos. ¿Cómo arrancamos? La siguiente. Vimos que en la ciudad, y hablando de Smart City o tecnología, teníamos una brecha bastante importante en habilidades u oficios digitales. Empezamos a trabajar con algunas asociaciones, con el gobierno provincial, entidades académicas, en ir minimizando esa brecha, y esto nos permitió capacitar en el transcurso de estos años más de 8.000 personas, vecinos de la ciudad, en diferentes tipos y herramientas digitales, lenguajes de programación, de lo más básico de cómo desarmar una PC, cómo arreglar un teléfono, hasta algunos lenguajes un poco más avanzados, de lenguajes de programación, para lograr, como dije recién, minimizar y realmente ponernos manos a la obra en achicar esta brecha digital que existía en la ciudad. Pero teníamos un problema de base muy importante, que era la conectividad. Yo recién, cuando escuchaba a Sebastián decir que tenemos problemas de estructuras básicos que resolver primero antes de ir a estos sellos de Smart City o pretender dejar una ciudad con inteligencia o medianamente inteligente. Entonces nos pusimos a trabajar en lo que nosotros denominamos, siguiente por favor, lo que nosotros denominamos un plan integral para mejorar la conectividad de la ciudad, ¿sí? Plan de conectividad de la ciudad de Mendoza. ¿Por qué? Porque en función de un análisis de los datos que teníamos en ese momento de la conectividad, la infraestructura tecnológica de la ciudad, logramos establecer una especie de semáforo de conectividad de toda la ciudad. Ese semáforo nos mostraba o nos permitía identificar muy claramente aquellas zonas verdes en donde existía algún tipo de conectividad, algunas zonas amarillas en donde la conectividad era o estaba disminuida, y aquellos lugares rojos en donde ni siquiera teníamos conectividad. Nuestros vecinos ni siquiera disponían de una conectividad adecuada para poder, en principio esto es 19, 20, a encarar las tareas de un niño en la escuela en pandemia, ¿sí? Estamos hablando a ese nivel. Pero había que sentarse a hacer todo un marco regulatorio y dejar las reglas claras para poder trabajar en conectividad. Establecimos la ordenanza 4073, en donde le indicamos a las empresas cómo íbamos a mejorar esa infraestructura tecnológica, ¿sí? Una ordenanza y una reglamentación que nos permitía poner las cosas claras a la hora de trabajar. ¿Qué apuntábamos? ¿A qué apuntábamos? En principio, establecer el básico de la infraestructura tecnológica para avanzar un pasito más, ¿sí? Entonces, hicimos una convocatoria pública a todos los ISP locales, medianos, chicos o grandes, a formar una mesa de trabajo que nos permitiera ver cómo íbamos a encarar este tema, cómo íbamos a hacer los tendidos aéreos de fibra óptica, los soterrados, dónde iban a estar permitidos, dónde no. Entonces, este trabajo, que duró 6 meses,
La siguiente, por favor. Que duró 6 meses aproximadamente, nos permitió sentar a la mesa a todos los actores de tecnología, en 6 meses lograr que las empresas privadas lograran una inversión, las empresas privadas, no nosotros, una inversión estimada y cercana a los 20 millones de dólares, poder hacer tendidos de fibra óptica aéreos y soterrados en la totalidad de la ciudad de Mendoza, y esto impacta en más de 67.000 hogares de toda la ciudad. ¿Qué lográbamos con esto? Estábamos muy lejos de una ciudad inteligente, pero lográbamos que cada vecino de la ciudad tuviese en la puerta de su casa como mínimo 4 o 5 proveedores de internet con fibra óptica para el comercio, las instituciones educativas y el vecino común y corriente. En Mendoza, antes de esto, teníamos 5 o 6 megas de ancho de banda promedio en toda la ciudad, ¿sí? Era imposible trabajar con conectividad. Logramos, después del plan de conectividad, llegar a un promedio de 100 megas de ancho de banda hasta 1000 megas disponibles en cualquier punto de la ciudad. Este plan de conectividad nos permitió dar un pasito hacia los sellos que nosotros pretendíamos dejar de ciudad inteligente, ¿sí? La siguiente. Pero otro de los ejes que nosotros pretendíamos trabajar, y era ahora sí empezar a trabajar en algunas herramientas de tecnología gracias a estas ventajas que nos había dado mejorar la infraestructura tecnológica, es trabajar en el cuidado del ambiente. La Subsecretaría de Ambiente ya empezó a trabajar con sensores que nos permitían controlar el agua de las acequias, el aire, la calidad del aire, ¿sí? Tableros de gestión climática, que como se ven en la figura, ya empiezan a mostrarnos datos y empezamos a tomar decisiones sobre los datos que nosotros mismos podíamos trabajar, ¿sí? Esto es gestión ambiental, ¿sí? Gestionada con datos, y nos permitió empezar a trabajar en algunos algoritmos de inteligencia artificial con los cuales logramos determinar, sobre todo en el pedemonte de la ciudad, en qué lugares teníamos microbasurales, por ejemplo. Un algoritmo de inteligencia artificial que empezamos a entrenar nos permitió visualizar microbasurales en el pedemonte de la ciudad y determinar hasta qué materiales nos depositaban en esos microbasurales, ¿sí? La siguiente, por favor. Acá les muestro algunas imágenes, sobre todo estas imágenes son muy claras, del pedemonte de la ciudad de Mendoza, los microbasurales y la forma que nosotros podíamos detectarlos e identificar los materiales que tenían esos microbasurales, ladrillo, plástico, etcétera, etcétera, con fotos aéreas y satelitales, ¿sí? Entonces ya estábamos trabajando y dejando algunos sellos en mejorar la infraestructura tecnológica, utilizar esa conectividad o la posibilidad de usar esa conectividad con herramientas que ya tenían un sello de ciudad inteligente. Inteligencia artificial aplicada al ambiente, ¿sí? La siguiente. Todos estos datos se vuelcan hoy a un tablero, ¿sí?, de acción climática en donde podemos determinar los residuos sólidos, la contaminación a través del transporte, la energía, y hoy tiene el intendente o las autoridades de la ciudad de Mendoza la posibilidad
de tomar decisiones con herramientas que nos dan datos en línea y están actualizados online. Otra de las herramientas que logramos aplicar en cuanto a la biodiversidad y también el ambiente es una herramienta muy sencilla que, como yo les decía al principio, nosotros pretendíamos trabajar en la participación ciudadana. Una de las herramientas es una pequeña app que le permite al vecino indicarnos dónde hay un ave de determinada característica georreferenciada en cualquier lugar de la ciudad. Utilizamos esta herramienta para que el vecino nos informe las distintas o los distintos, digamos, sectores de la ciudad en donde tenemos aves específicas. Esto nos permite dar con la frecuencia de aparición de estas aves, ¿sí?, la abundancia, y graficar o tomar esos datos para tomar decisiones importantes en cuanto a la biodiversidad de la ciudad. La siguiente. Acá les muestro una especie de mapa de calor, ¿sí?, que nos dice en qué lugares de la ciudad estamos viendo distintos escenarios en cuanto a biodiversidad. Seguimos aplicando herramientas y en este caso mostramos una herramienta que nos permite darle información certera al vecino de la ciudad en cuanto a la planificación urbana. En qué sectores de la ciudad, parcela por parcela, está permitido o no está permitido el uso o alguna actividad en cuanto a desarrollo urbano, ¿sí? Estas herramientas también son en línea, disponibles para el ciudadano, ¿sí? Bueno, como consecuencia de esto y la importancia de apoyarnos en los datos que manejábamos, era hora de mostrarlos. Entonces, establecimos lo que nosotros denominamos un portal de datos abiertos. Un portal de datos abiertos que fue creado en el 2020 con una ordenanza, con un decreto. ¿Sí? En abril ya teníamos el portal de datos abiertos implementado. ¿Sí? En junio, octubre, tuvimos algunas membresías. Y estas fueron las acciones implementadas en el tiempo, con lo cual logramos en septiembre del 2022 que la ciudad de Mendoza liderara el ranking de ciudades transparentes del país. Seguimos trabajando en esta herramienta y en julio del 2023, por segundo año consecutivo, la ciudad obtuvo el 100% del puntaje en cuanto a transparencia de datos de todo el país. Como les venía contando, trabajamos en 3 ejes fundamentales, que ya los mencioné. Nos propusimos mostrarle las herramientas al vecino, trabajar participativamente con él y logramos que, la siguiente, y logramos que en casi 3 años de trabajo tener algunos sellos de Smart City en la ciudad. Uno de ellos es hoy contar con más de 180 datasets en los cuales mostramos a los vecinos información de la gestión, las obras, las contrataciones, los sueldos de los funcionarios. Y esto nos permite hoy seguir siendo la ciudad con el premio o el ranking más importante en ciudades transparentes de toda la Argentina. La siguiente. Bueno, y esa era la última. La idea es brevemente contarles que nos propusimos 3 ejes importantes de trabajo y hemos ido cumpliendo uno por uno para dejar una marca en la ciudad. Muchas gracias.